escucha, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a, el día de hoy, tratar un tema muy importante, como es la revisión del fenómeno muy importante para la perpetuación de la especie humana, o sea, la reproducción. Y aquí vamos a ver la importancia que tienen la interacción de que todos los factores deben estar en completa normalidad para poder llegar al fin supremo, que es la formación y la implantación y el desarrollo de un embrión. Vamos a hacer una revisión breve de la gametogénesis, la fecundación, segmentación y transporte del huevo fecundado, la implantación y cómo se va desarrollando el embrión. Entonces, recordemos que para que exista fecundación debe haber pues gametos, y aquí el ovocito, o sea, el gameto femenino, durante la primera fase del ciclo, va a desarrollar aproximadamente, dicen, entre 15 y 20 folículos. Estos folículos, si recordamos, son los folículos primordiales, de los que solo uno llegará a completar el desarrollo para formar el denominado folículo de Graf. En los últimos años se ha postulado que este proceso no es de que empiece desde el primer día del mes, de ese ciclo, sino que debe seguir un proceso que aproximadamente le toma alrededor de 3 meses antes de que se produzca el óvulo maduro. Entonces, cuando se llega casi a la mitad del ciclo, con el desarrollo de los folículos se inicia la producción de estrógenos, los que por mecanismos de retroalimentación positiva van a inducir a la hipófisis para que libere el LH, cuyo pico se da, pues, como hemos revisado en la clase respectiva. Ese pico se da de 12 a 24 horas antes de que ocurra la liberación del óvulo. Es en este momento que el folículo de De Graaf se aproxima al epitelio ovárico y esa zona se va adelgazando, ¿no? Se adelgaza y cada vez es más pronunciada esta disminución de la estructura y se forma una zona vascular que constituye la estructura llamada el estigma ovárico. Estos sucesos, ¿no?, conllevan pues a la liberación del óvulo. Entonces decíamos que aparece el estigma ovárico, es una pequeña zona avascular sobre la superficie del folículo. Este folículo se rompe y aquí sale pues el ovocito, ¿no?, maduro, sale de aquí junto con su corona radiada y se acompaña, como habíamos dicho, ¿no?, de licor folicular y sangre.
Aquí, en esta etapa, debemos recordar que el ovocito se encuentra pues en la etapa de suspensión en profase de la primera división meiótica. Y esto ocurre como lo revisamos desde la vida intrauterina. En este momento se activa, ¿no? Luego de liberarse, y cuando el folículo de Graf culmina la primera división meiótica, se origina el ovocito secundario y se libera un corpúsculo polar. Inmediatamente se inicia la segunda división meiótica, tanto en las dos estructuras, ¿no? O sea, el ovocito secundario como el corpúsculo polar, y esta segunda división meiótica queda suspendida nuevamente en metafase, ¿sí? Y aquí esa es la forma como sale el ovocito, ¿ya? Sale en un estadio de segunda división meiótica suspendida. Habíamos dicho que el ovocito sale rodeado de su membrana pelúcida, con células foliculares, la corona radiada, está formada por ellas, y sale con el líquido del antro folicular. Debido a la fragmentación del epitelio ovárico, muchas veces contiene sangre. ¿No? Este ovocito vive alrededor de 24 horas. Luego de transcurrido este tiempo, si no ocurre fecundación, se produce pues la autólisis del mismo. Cuando sale, ¿no?, el ovocito se va digamos, a aproximar hacia la trompa, y la trompa va hacia el ovario. La zona infundibular trata de captarlo, de atraparlo, ¿no? Y aquí vemos que juega papel importante, pues, los cilios que están conformando la estructura de la trompa, que trata de captar el óvulo y enviarlo hacia la luz de la trompa. Entonces, nosotros vamos a tener que conocer algunas estructuras que son importantes en este juego de lo que constituye el fenómeno de la reproducción y la formación de un óvulo fecundado, ¿no? Que cuando el ovocito sale del ovario, ¿no?, entonces llega hasta la zona ampular, que es la zona más amplia de la trompa. Entonces sale rodeado de la zona o de la membrana pelúcida, ¿no? Esta. ¿Y qué importancia? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esta zona o membrana pelúcida? ¿No? Entonces, esta es una estructura, ¿ya?, de, de una forma o de una estructura multilaminar, ¿ya?, y que constituye una capa amorfa, acelular, que tiene varias microporosidades. Y por ahí es donde se describen tres tipos de esta zona.
Algunos lo llaman zona pelúcida 1, zona pelúcida 2, zona pelúcida 3, ¿no? Y que otros la denominan como zona A, B y C. Entonces, esta es una cubierta de naturaleza glicoproteica y que tiene importantes funciones, como vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de zona, que es para evitar la poliespermia, el de evitar la fecundación por diferentes especies, o sea, solamente reconoce al espermatozoide de la especie humana, puede servir como un soporte de unión para los blastrómeros, que son las células que se forman en el óvulo, evita el paso de anticuerpos y permite el intercambio nutritivo entre las células y el ovocito. Durante un coito, ¿no?, tenemos nosotros que se depositan en la vagina alrededor de 2 a 5 mililitros de semen. Y un promedio de más o menos 300 millones de espermatozoides, ¿no?, se depositan en la vagina. Pero de ellos, dicen los autores, solo 1 millón llega acá al cuello. Entonces, 1 millón llegan al cuello. Y alrededor de 300 o 500 llegan a la trompa. Solo 10 llegan a la corona radiada, solo 10 llegan a la corona radiada, y solo 1 penetra la membrana pelúcida, solo 1. Entonces, este proceso tiene una duración de 12 a 24 horas. El espermatozoide viaja a una velocidad de 2 a 3 milímetros por minuto, perdón. Entonces, recorre alrededor de 15 centímetros por hora. Pero para ello, ¿no?, es necesario que ocurra este fenómeno, la capacitancia, que es un proceso que desarrolla entre en la cavidad uterina y en el epitelio de las trompas. Entonces, nosotros tenemos aquí toda esta serie de fenómenos que van a ocurrir, pero que para que llegue al óvulo fecundado, necesariamente requiere de ese factor que decimos que es la capacitancia espermática. Sin esa capacitancia espermática, ¿no?, que consiste en una interacción entre secreciones de las glándulas endometriales y del epitelio tubárico, sin eso no funciona el espermatozoide. No podría haber definitivamente una, eh, una fecundación. Hasta aquí ya hemos hablado un poco del ovocito que ha sido capturado en el tercio externo de la trompa, y ahora debemos mencionar algunos aspectos sobre el gameto masculino, o sea, sobre los espermatozoides, ¿no?
Entonces, ya dijimos que la cantidad de espermatozoides que se depositan, todos aquellos que van a viajar a nivel del útero, la cavidad uterina, y luego vamos a llegar a la trompa, se realiza la capacitancia, y eso le permite después a los espermatozoides llegar pues llegar al triunfo, pero uno solo de ellos nomás, uno solo de ellos llega. ¿Cuántos llegan a la ampolla? Dicen que alrededor de 50 o 500. Y repetimos, ¿cuántos llegan a la corona radiada? Alrededor de 10. Pero uno solo es el que penetra en el osito. Y aquí recordemos y repitamos que una vez que ingresa el espermatozoide al ovocito, la membrana se sella, se cierra, ¿ya?, para impedir el ingreso de los espermatozoides, es decir, para evitar la polispermia. Entonces, pues, en base a, a una serie de cambios moleculares, interacciones de secreciones, va a ser posible que se permita el ingreso del espermatozoide al ovocito. El acrosoma es una estructura que está aquí, amarillo, de amarillo aquí. Es como una capucha, ¿verdad?, que está cubriendo parcialmente la cabeza del espermatozoide y por delante del núcleo. Esta estructura está cubierta en parte por la membrana citoplasmática y una membrana acrosómica interna y otra externa. Y en su interior contiene una serie de sustancias entre las que destacan pues unas enzimas que son importantes para que cumpla su función, ¿no? La acrosina, la hialuronidasa, la tripsina, ¿no?, la tripsina, y aquí nosotros vemos que empieza a desintegrarse la, la, este, la membrana, ¿no? Esta membrana, esta cubierta, este acrosoma, comienza a desintegrarse y va a quedar simplemente todo denudado, la parte de la cabeza del espermatozoide, y en la línea ecuatorial, solamente queda cubierto. Esto se llama la reacción acrosómica. El acrosoma y el espermatozoide liberan pues estas enzimas, inicialmente la hialuronidasa, ¿no?, que va a abrirse paso entre las membranas del ovocito, la zona pelúcida. Y una vez que atraviesa y se pone en contacto, ¿no?, con esta membrana pelúcida, se produce ya la adhesión, ¿no? Entonces, la hialuronidasa abre camino, abre paso a través de la corona radiada
¿no? Porque esta corona radiada tiene entre sus células eh, una sustancia ¿no? que se llama ácido hialurónico. Y este ácido hialurónico es metabolizado por la hialuronidasa, abre el campo, abre camino para que el espermatozoide pueda llegar a la zona pelúcida. Aquí ya entra en juego la, la acrosina, que va a permitir la adhesión del espermatozoide, la cabeza del espermatozoide, con, el, con la membrana del óvulo. Esa es digamos, la reacción acrosómica necesaria para la adhesión y la fecundación. Entonces, acá tenemos que primero, ¿no? Para que se produzca la reacción de los gametos, tenemos un reconocimiento y una adhesión del espermatozoide, ¿no? Después vamos viendo cómo el espermatozoide, a través del acrosoma, va a abrirse paso dentro dentro de las células periovulares, y de ese modo, con acción de la hialuronidasa, llega a la zona pelúcida, ¿no? A través de en la línea ecuatorial donde ha quedado parte del mismo, y se produce la adhesión. Ahí queda listo ya para la penetración. Entonces, acá vamos a recordar algunas cosas y a mencionar algunas otras. Para que haya fecundación, ¿qué se necesita? Que haya un folículo, que haya espermatozoide capacitado. Entonces, tiene que haber capacitación espermática, tiene que haber una reacción acrosómica, se va a producir la impregnación, o sea, la fijación a la pared ovular, se llama impregnación o fijación. Va a haber penetración en el citoplasma ovular, va a haber necesariamente el fenómeno de zona para evitar la poliespermia. Se completa la segunda división meiótica solo si es que el óvulo es fecundado por el ovocito, si no se pierde. Luego de ello va a formarse los pronúcleos. Cuando se fusionan los pronúcleos, se denomina singamia, y cuando ya se produjo pues esta unión de los pronúcleos y comienza la división mitótica, se conoce con el nombre de anfimixis. Esos son los hechos que van a ocurrir acá, de los cuales hemos destacado la capacitación espermática y la reacción acrosómica. También hemos visto cómo se realiza la penetración hasta llegar a ponerse en contacto el espermatozoide con el óvulo, la importancia del fenómeno de zona y completar la segunda división meiótica, ¿no? Formando los pronúcleos, ¿no? La singamia, que es la fusión, es el hecho de fusionarse pues, estos dos pronúcleos, y cuando empieza ya la verdadera división mitótica, se conoce como el nombre de anfimixis. Entonces, como resultado de la fecundación,
vamos a tener que termina la segunda división meiótica, se restablece el número diploide de cromosomas, 24, 23 cromosomas tiene el óvulo y 23 cromosomas tiene el espermatozoide. Se determina el sexo, se combina el material genético y se inicia la segmentación. Se inicia la segmentación. Entonces, luego de ello van a ocurrir una serie de hechos. Una serie de hechos, ¿no? El óvulo fertilizado va a formar el cigoto y luego va a tener un periplo por toda la luz de la trompa, tomando diferentes formas y va a terminar en una estructura compacta. Entonces, una vez que se formó el cigoto, este comienza a dividirse, ¿no? Se forma el cigoto, comienza a dividirse, comienza divisiones sucesivas a lo largo de la luz de la trompa. Esta trompa mide 10, 12 centímetros. Y cada segmento de la trompa tiene características especiales, ¿no? La zona proximal de la trompa, es decir, esta zona, fundamentalmente tiene características de ser muy secretora y presenta mayor peristaltismo. Mientras que la zona más distal, eh, predominan sobre todo las células ciliadas, ¿no? Y unos pliegues, y que mediante los movimientos de los cilios que son en dirección proximal, es decir, hacia el útero, ¿no? Entonces ayuda en el transporte y avance del ovocito, tratando de impulsarlo al útero, que llegue al útero. Entonces se produce pues la segmentación y transporte, como dijimos, más secreción a nivel de la parte proximal de la trompa, que es más secretora, ¿no? Y en la parte distal tiene más cilios, ¿no? Que van a trabajar en dirección, el movimiento ciliar es en dirección al útero, y a través de los pliegues va a favorecer el desplazamiento del ovocito, hasta que llegue al interior, al infundíbulo, la zona infundibular del útero. Entonces, acá gráficamente tenemos que, una vez que se forma el ovocito, nosotros tenemos, ¿no?, que empieza una división autónoma del huevo o cigoto, porque así se llama. Entonces comienza a dividirse repetidamente y va a estar siempre rodeado de su membrana pelúcida, su zona pelúcida, siempre rodeado. ¿No? Entonces, la segmentación y transporte del huevo fecundado va a ser responsabilidad de la actividad de la trompa, la actividad secretora, de la actividad peristáltica y ciliar. Entonces, cada una de estas células
Cada una de estas células se llama blastómero. Y se van dividiendo de una manera sincrónica, es decir, esta que está señalada aquí no es en el mismo momento, ni se pone de acuerdo para irse con esta. Cada una es de manera sincrónica. Y el producto de la división de ellos, ¿no? Si esto se divide, va a ser de menor tamaño, de modo tal que el tamaño del huevo cigoto no, no aumenta durante estas divisiones que se realizan en los momentos de migración de la trompa. Aquí estamos repitiendo para que vean la importancia del trabajo del epitelio ciliar para ayudar en el transporte del ovocito. Recuerden, si no tuviésemos nosotros esa acción de fijación que tiene esa estructura, ¿no? Que no quedan las células sueltas, sino que hay mucho cemento intercelular entre ellos, lo mantiene fijo. Y si no hubiese una buena actividad de esto, entonces tendríamos muchos más embarazos ectópicos porque quedarían en el camino muchos de ellos y buscarían de implantarse. Entonces esos fenómenos también ayudan a prevenir, a evitar el embarazo ectópico. Y otro detalle importante, ustedes recuerden que tenemos, ¿no? En el endometrio tenemos una capa basal, ¿no? Una funcional, ¿no? Y la funcional tiene la compacta y la esponjosa. Y nosotros debemos necesariamente que tener un endometrio receptivo, es decir, con glándulas muy tortuosas, muy vascularizado debe estar este endometrio, y la idea es tenerlo de ese modo para que cuando venga el producto natal, el huevo cigoto, pueda implantarse y mantenerse y desarrollarse en esa zona. Entonces, eso también es importante. El mejor momento para la implantación es entre el día 20 y 24, dicen los autores. Entonces, cuando llega a aproximarse el huevo cigoto hacia el intersticio, llega con una formación que se llama mórula, ¿no? Parecido a una mora, que desde más o menos entre 2 y 16 células se compacta y adopta esa forma, esa estructura, ese nombre, ¿no? Entonces ingresa como mórula al intersticio, a la zona intersticial, ¿no? Y hay una, una, una inundación de líquido a través de la zona pelícea a los espacios intercelular y se forma una cavidad, ¿no? Es la cavidad del blastocisto, blastocele, ¿ya? Entonces, aquí ya cambia de nombre. Aquí ya la mórula se convierte en blastocisto y que mantiene su corona radial, perdón, mantiene su membrana o su zona pelúcida. Entonces, recordemos que la zona pelúcida todavía se encuentra rodeando el blastocisto y entra a la cavidad uterina o endometrial
rodeada de esa membrana. Esta poco a poco empieza a desaparecer. La mayoría dice que este fenómeno ocurre ya entre el sexto y séptimo día para la implantación. Ya está preparado y listo, y este fenómeno se realiza entre el sexto y séptimo día. Algunos autores dicen quinto día. Entonces, aquí, ya una vez que se pierde la membrana pelúcida, el blastocisto está listo para expandirse. Aquí se expande, aquí ya puede crecer en volumen. Antes no. Entonces, cuando se inunda de líquido y se forma el blastocele, se empuja la, digamos, un cúmulo de células, viene hacia un polo, ¿ya?, que se va a llamar embrioblasto, y la zona verde, que es empujada también, va a desarrollar aquí, ¿no?, el trofoblasto. Todo lo verde, ¿no?, el trofoblasto. Pero esto es el embrioblasto, y este embrioblasto va a tener un macizo celular interno y un macizo celular externo. Entonces desaparece la membrana pelúcida, tenemos pues entonces el macizo celular externo, ¿ok? Y tenemos el macizo celular interno. El trofoblasto, es el que va a formar la placenta. Y el trofoblasto de esta zona es el que desarrolla más que el trofoblasto que está en el resto de la cavidad del blastocele. Y esto va a formar posteriormente la placenta. ¿Ya? Entonces, este polo, donde está el macizo celular, se le conoce con el nombre de polo embrionario. Y el lado opuesto es el polo abembrionario, AB, con AB, abembrionario. O polo vegetativo también le llaman, ¿no? Entonces, ya sabemos que entre el día 5 y 6 se va perdiendo la membrana o la zona pelúcida, y aquí queda listo ya para la implantación, ¿no?, que tiene los momentos de aposición, ¿no?, donde se queda depositado, pegado ya a la pared uterina, y comienza a sufrir algunos cambios que vamos a ver, ¿no? Entonces, sobre los días 5 y 6 de la evolución de este eh, embrión, comienza pues a eclosionar, comienza a perderse esa estructura, ¿no?, que fue pues el elemento de protección durante su traslado. Algunos dicen que esto se pierde por acción de algunas sustancias endometriales, otros dicen de que es el macizo celular interno quien induce a al resto del trofo ectodermo la destrucción de este tejido. No sabemos verdaderamente cuál de las dos teorías es la correcta, ¿no? Entonces, el embrión va aumentando de tamaño
la zona pelúcida se va adelgazando, se rompe y finalmente el embrión logra salir, ¿no? El blastocisto sale y a través de una serie de contracciones comienza a interactuar con el endometrio. ¿Ya? Recuerden, el endometrio que tiene sus capas. Importante que tenga las características que hemos mencionado, muy buena irrigación, con glándulas muy, muy eh, bien trabajadas, tortuosas, llenas de sustancias eh, alimenticias o de mantenimiento para el embrión. Entonces, luego la posición, pues entonces vamos a ver que el embrión busca una forma de colocarse sobre el tejido endometrial y permanece quieto, permanece inmóvil mientras se orienta, de manera que su masa celular interna apunta hacia el endometrio. ¿Ah? La masa celular interna apunta hacia el endometrio. ¿Para qué? Para que pueda ser posible que a través de esta parte del trofoblasto comience a formarse las vellosidades coriales y ¿no? La placenta. Aquí tiene también un rol no menos importante la presencia de unas estructuras, unas prolongaciones citoplasmáticas de las células endometriales que se llaman pinópodos, ¿no? Estos ayudan a que el blastocisto entre en contacto. Le están dando la mano allí para que entre en contacto, ¿no? Estos pinópodos se ha demostrado que son unos claros marcadores morfológicos de la receptividad endometrial y solo aparecen, como dijimos, cuando es el mejor momento para la implantación. ¿Qué dice Guido? Guido, ¿me puede responder? Guido, ¿no me Sí, escucha doctor. Guido? ¿Cuál es el mejor momento para la implantación, Guido? Como lo dijimos hace un rato, la ventana de implantación, ¿cuándo se da? Antes del ciclo, doctor. La ventana de implantación se da esto es lo que está diciendo aquí, entre los días 20 y 24, ¿ya? Es el mejor momento para la implantación, es cuando este endometrio está bollante, está rico, tiene una cuenta corriente gruesa. Después de ello, ya no hay forma de que se implante. Se pierde la oportunidad si no llegó en esos días. ¿No? Se entendió esta parte, porque es importante. Los pinópodos ayudan aquí para que se pongan en contacto el blastocisto con la estructura eh, de del útero. Entonces, una vez que ya ha habido o se realizó la posición, viene la adhesión. Entonces, durante la implantación, el trofo ectodermo, ¿no? El trofo ectodermo se ancla a la capa
se inserta, está muy tratando de profundizarse en la capa epitelial del endometrio, gracias pues a las moléculas de adhesión. Y aquí tienen una buena, tienen valor juegan un buen papel las integrinas, las L-selectinas, los proteoglucanos, las fibronectinas, ¿no? Y esto sucede unos 7 días tras la fecundación, cuando el blastocisto ya creció y creció significativamente. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que ya el blastocisto se está adhiriendo al, a la estructura, a la pared misma del útero. Entonces, nosotros vamos a ver que alrededor de 6 a 7 días post fecundación se produce la posición y adhesión del blastocisto. Tenemos que aquí está aproximadamente dentro del plazo de la ventana de implantación, que es de 20 a 20, entre los días 20 a 24 del ciclo. Ahí está al máximo la receptividad endometrial y que depende de la presencia de los pignópodos y de algunas integrinas que hemos mencionado, ¿no? De un embrión, o en este caso blastocisto inicial competente, que tenga todo estructuralmente bien y que para ello es necesario la receptividad uterina, una buena posición y adhesión del blastocisto, con buena presencia de todo lo que es estado COX-2, el factor de crecimiento epidermal y el factor inhibidor de leucemia. Acá estamos viendo cómo se va realizando este tipo de momento después de la fecundación para la fijación, adhesión del, del blastocisto en la pared endometrial. Entonces el trofoblasto, el trofoectodermo embrionario, prolifera hacia el endometrio, ¿no? Comienza a crecer. O sea, miren, se desarrolla esta parte del trofoectodermo, pero esta parte no crece mayormente, ¿no? Y aquí invade esta estructura, ¿no? O sea, el trofoblasto o el trofoectodermo que va a formar el trofoblasto y posteriormente la placenta. Entonces, eh, invade pues esta estructura del estroma endometrial y se pone en contacto con la sangre materna, cuyo mecanismo de formación es controlado por algunas citocinas o citoquinas, algunas moléculas que actúan como mediadores de la implantación y permiten la unión pues, entre el embrión y el endometrio. Y aquí el blastocisto se activa e inicia la diferenciación entre citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto, que tiene una acción de producir hormonas, HCG, ¿no? Progesterona, que le ordenan al cuerpo lúteo que siga vivo, que siga actuando, porque si el cuerpo lúteo no actúa, no va a producir progesterona, no se tiene una certeza del progreso de estos hechos y se puede producir la pérdida de, de ese embarazo inicial. El citotrofoblasto, ¿no? Simplemente está allí, pero quien trabaja activamente es el sincitio trofoblasto desde el punto de vista funcional para el mantenimiento del embarazo.
Acá vemos como ya al día 9, miren, toda la estructura del blastocisto está incrustado totalmente en la capa compacta del endometrio. Ya está dentro. Y aquí van a ir habiendo algunos cambios, ¿no? Entonces, el blastocisto en contacto con el endometrio, que esto se hace a través del polo embrionario, ¿no? Inicia pues la invasión del endometrio. Y aquí vemos que activo es el polo embrionario. El polo aembrionario permanece prácticamente simplemente eh, por su presencia anatómica. Hay aquí tenemos ya que luego de la posición, adhesión, se toma contacto con el endometrio y ya al día 8 repetimos, ¿no? Tenemos una diferenciación del trofoblasto en una capa interna mononuclear que se llama el citotrofoblasto y la capa externa multinuclear del citotrofoblasto. Y el embrioblasto, ¿no? La otra parte del macizo celular interno, está cubierta o está formado por dos capas, ¿no? Unas capas cúbicas proximales a la cavidad del blastocisto, que se llama hipoblasto, ¿no? El hipoblasto, como ven ustedes aquí, hipoblasto, aquí está esta capa que está acá abajo, ¿ya? Y unas células cilíndricas adyacentes a la cavidad amniótica que se llama el epiblasto. Entonces, la cavidad del blastocisto, esa, esa estructura grande que veíamos, es la que va a dar origen al saco vitelino. Y la estructura que está más en contacto y que está formando aquí, ¿no? Una cavidad amniótica es la que va a dar después nombre a toda esta estructura, saco vitelino y cavidad amniótica, que están sujetos muy íntimamente a la pared uterina. Entonces, en el interior del epiblasto, pues aparece la cavidad que va a ser la llamada, como dijimos, cavidad amniótica, que está en contacto con el epiblasto, ¿ya? Mientras que el hipoblasto está en contacto con la cavidad del blastocisto. Saco vitelino, cavidad amniótica, cavidad amniótica. Al día 9, el blastocisto se introduce más en el endometrio y como se produce una solución de continuidad en el mismo, hay un coágulo fibrinoide que cierra esta solución de continuidad. Entonces, y aparecen en el sinsitio trofoblasto algunas vacuolas aisladas que al fusionar se forman grandes lagunas, que es el periodo lacunar, ¿no? El periodo lacunar. Trata de buscar los vasos, trata de buscar los vasos para empezar la nutrición, el intercambio nutritivo entre el embrión y su hospedador. Este es el periodo lacunar. Entonces, hasta aquí juega papel importante, ¿quién? El cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo.
Si falla el cuerpo lúteo, el embarazo se viene abajo. La verdad, no hay todo esto. Entonces, en el periodo lacunar de la formación de la estructura placentaria que va a favorecer después el intercambio entre las estructuras propias del embrión y el, eh, la pared uterina. Entonces, las células aplanadas que se originan en el hipoblasto forman una membrana exocelómica, ¿ya? Una membrana exocelómica. Esta membrana exocelómica se llama membrana de Hauser, que junto con el hipoblasto, ¿ya? ¿Qué forman? Forman el revestimiento del saco vitelino. Todo esto. Forman el revestimiento del saco vitelino. El saco vitelino primitivo, que tiene gran tamaño. Entre los días 11 y 12, el sincito trofoblasto se caracteriza ¿por qué? Porque hay muchos espacios lacunares que dan ya lugar a una red intercomunicada entre el polo embrionario y las estructuras neoformadas. Las células del sincitio trofoblasto se introducen y erosionan el revestimiento endotelial de los capilares maternos y cuando ya estos capilares maternos se dilatan, se llaman capilares sinusoides. Toman el nombre de sinusoides. Entonces, no se olviden. Esto es importante porque acá nosotros es donde vamos a garantizar una buena formación, de las estructuras de intercambio, una buena formación placentaria, y esto va a asegurar la nutrición y comunicación entre el embrión y el, el hado materno. Entonces, ya vemos, a medida que se va acentuando esta invasión, ¿no? Fluye pues por el sistema trofoblástico, ¿ya? Y se establece la circulación uteroplacentaria. Una vez que esté establecida esta circulación uteroplacentaria, entonces ya tenemos asegurado en condiciones normales una, una buena, un buen aporte, una buena ayuda, un buen intercambio entre el lado embrionario y el lado materno. Entonces, entre los días 11 y 12, ¿ya? Se forma el celoma extraembrionario o cavidad coriónica, ¿ya? El mesodermo extraembrionario reviste ¿qué cosa? El citotrofoblasto y el apus. Entonces, el mesodermo extraembrionario cubre el saco vitelino, ¿no? Y esto es lo que ocurre entre los días 11 y 12. Además, el disco germinativo bilaminar que habíamos mencionado, o sea, tiene dos láminas, ¿no? Comienza a tener algunos cambios, ¿no? Comienza a buscar mucho las células del endometrio, y este endometrio comienza a tener a su vez cambios que se llama, ¿cómo se llaman estos cambios o cómo se conoce este cambio? Como reacción decidual, en la cual en la zona adyacente del endometrio, eh,
en la base de donde está el blastocisto implantado, ahí comienza a haber tremendos cambios, ¿no? Que se va a conocer con el nombre de deciduo. Y esta zona donde, eh, donde se está produciendo en esta zona donde se está produciendo la transformación, que va, donde están los espacios lacunares y todo, se va a formar la placenta y se forma una capa que se llama decidua y que la que está en contacto se llama decidua basal, como vimos en algún momento en la clase de placenta. Luego tenemos una decidua capsular, que es la que envuelve al blastocisto, una decidua capsular, y luego una decidua parietal, que es la que forma y envuelve toda la pared restante. Entonces, hechos que van sucediéndose de una manera independiente. Ya al día, más o menos el día número 13, ¿no? A veces puede haber una hemorragia en el sitio de implantación como consecuencia del aumento del flujo sanguíneo hacia los espacios lacunares y que pueden romperse y haber un sangrado hacia el exterior y puede confundirse como un sangrado menstrual, pero nunca es como una regla. Nunca es como una regla, ¿no? Entonces, ¿puede haber un sangrado menstrual post-implantación? Sí, sí, puede haber. ¿Y esto confundir con una menstruación? Sí, confundir con una menstruación, pero por eso cuando les decimos a ustedes respecto de en la anamnesis, cuando hacemos los casos clínicos y todo, ¿qué insistimos en la anamnesis? Ana García. Ana García, ¿qué insistimos en la anamnesis? Respecto del interrogatorio. ¿Qué decimos siempre respecto de la fecha de última regla? Ana. Ana García. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Qué decimos respecto a la fecha de última regla? Mm, Si no recuerdas, me dices, no recuerdo, no hay problema. ¿Qué dice eh, Adriana? no recuerdo, doctor. Ya, bien, no te preocupes. Adriana Barbosa, ¿qué es lo que se insiste respecto a la fecha de última regla? Vamos, No estoy chicos. segura, doctor. Ya. Angie Travesaño. Angie. Doctor, no recuerdo. Bien. Arturo. Arturo Jara. Arturo. Sí, bueno, que es importante para hallar la edad gestacional. Ya. ¿Y por qué es importante esto? A ver, ¿por qué crees que sería importante? Mm, ¿Qué dice Diana Izarra? A ver, ya está bien, hay que ser acucioso en eso, sí. ¿Pero por qué? Diana Izarra, Doctor, aparte de la edad gestacional, ¿podría orientarnos para ver si es que fue realmente su periodo menstrual o tal vez fue este sangrado después de la implantación? Entonces podríamos preguntarle cuántos días duró la regla.
Muy bien, correcto, eso. O sea, en una mujer con ciclos regulares, con características catameniales regulares, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros preguntamos y mientras más exacto nos den el dato es mejor, porque podríamos hacer un relato, un correlato entre la edad gestacional por la anamnesis y lo que nos pueda decir una ecografía, porque muchos basan la ecografía, sobre todo si es del primer trimestre, es una ecografía que se supone es mucho más exacta, tiene menos margen de error, porque las mujeres muchas veces nos dicen lo siguiente: ¿cuándo fue su última regla, señora? Fue el 13 de junio. Ah, muy bien, o sea, ya nos quedamos contentos. Pero si uno profundiza y le dice, el 13 de junio usted sangró sus 3, 4 días como todos los meses. No, ese día ya no me vino la regla. Ah, muy bien, o sea, miren, son 4 semanas. Y entonces, ¿cuándo sí le vino la regla? Ah, el 13 de mayo. ¿Ve? Entonces son 4 semanas. Y en obstetricia, imagínense, no es lo mismo un bebé de 32 semanas que un bebé de 36, ni un bebé de 41 semanas que un bebé de 45 semanas. Estoy exagerando, pero para que me entiendan por qué es importante esto, chicos. Porque en obstetricia el tiempo es importante. El tiempo es importante. ¿Ya? Entonces, por eso, chicos, por eso es importante. Por eso les molesto un poquito, pero entiendan de que es mejor que seamos acuciosos en esto. Porque si me dice, Eh, a mí me vino el 13 de mayo, pero gotitas nomás, un día, poco, apenas una toalla. Y yo suelo usar 3 toallas al día. Ah, muy bien, ya no es normal. Ya eso me hace parar la oreja, chicos. Por eso es importante esto. Entonces, aquí vemos pues que las células del citotrofoblasto van multiplicándose. Entonces, dijimos que aquí sí hay hemorragia algunas veces por el día de implantación, hablamos de la importancia del sangrado que puede deberse a la implantación y que a veces se confunde con el flujo menstrual y la importancia de ser acucioso del ciclo menstrual, porque en obstetricia el tiempo es importantísimo. ¿Cuánto tiempo que rompió la fuente? ¿Cuánto tiempo que sangra? ¿Cuánto tiempo que tiene contracciones? ¿Cuánto tiempo y qué tiempo dura la contracción? ¿Qué tiempo tiene? Entonces el tiempo es importante en obstetricia. Acostúmbrese en ello. Tienen que ser muy, muy, muy correctos con el tiempo, muy exactos. Entonces, aquí tenemos que las células del citotrofoblasto proliferan formando columnas y se introducen en el sincitio. Aquí es donde vemos la acción de las células del citotrofoblasto, porque hasta aquí quien había hecho todo el papel había sido el citotrofoblasto. Entonces aquí se van a formar las vellosidades coriales primarias. ¿Ya? Y en el hipoblasto se producen células que proliferan hacia la membrana exocelómica
y van a formar, ¿qué cosa? El saco vitelino secundario o saco definitivo. Y se desarrollan, además, ¿no?, los vasos sanguíneos, ¿no? Los vasos sanguíneos que van a formar el pedículo de fijación, que va a ser posteriormente la estructura llamada cordón umbilical. En el mantenimiento del embarazo temprano, tenemos que ver de que el embrión debe estar bien implantado, y para ello necesitamos un endometrio que esté completamente bien estructurado, bien nutrido, ¿no? Necesitamos el factor de crecimiento endotelial, la presencia de hormona coriónica gonadotrófica, una buena acción del cincito trofoblasto, ¿no? Que esta acción del cincito trofoblasto nos garantiza la producción de HCG y que es detectable desde el día 9 posfecundación. Del día 9 posfecundación, no de la última regla, posfecundación. Es 2 semanas después. Entonces, de modo tal que nosotros podemos detectar un embarazo, o por lo menos la presencia de HCG, antes de que falte la menstruación, ¿no? Y esta HCG ya induce al cuerpo lúteo a la producción de todas las hormonas necesarias para mantener la quietencia del endometrio, perdón, la quietencia del útero y el sostenimiento del embarazo inicial, hasta la semana 12, 14, algunos dicen un poco más. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. En la tercera semana tenemos ya que van a ocurrir cambios significativos en este huevo implantado en la forma de blastocisto. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre la gastrulación. ¿Y qué cosa es la gastrulación? Simplemente es el hecho de que desde una estructura, desde un embrión bilaminar, se configura uno que es trilaminar. Esa es la gastrulación. Gastrulación es el fenómeno más característico durante la tercera semana y que consiste en que se empieza a partir de un embrión bilaminar y se termina configurando una estructura trilaminar. Ya no tiene 2 capas, sino 3 capas. Y esto se basa en un proceso de división, migración, diferenciación celular, con la idea, la finalidad de formar el ectodermo, mesodermo y endodermo, cada uno que va a dar origen a estructuras diferentes dentro del mismo embrión. Entonces, tenemos aquí que la gastrulación empieza cuando se forma la línea primitiva, ¿ya? ¿Y dónde está ubicada esto? En la superficie del epiblasto. Entonces, en el extremo cefálico, hacia este lado, está formándose una estructura que se llama el nódulo o nodo primitivo, que es una zona elevada alrededor de la fosita primitiva. La fosita primitiva, entonces este nodo se llama nodo primitivo, nódulo primitivo, ¿ya? Y a ese nivel se encuentra la membrana bucofaringea, y teniendo en la parte caudal y en la parte distal está la membrana cloacal, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Y acá vemos ya
una estructura que está con los hechos que habíamos mencionado, formando el saco vitelino definitivo y se forma entre las estructuras ¿no? Y gracias a la migración del epiblasto, la cavidad amniótica. De las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva, ¿no? Entonces migran, vienen hacia la línea primitiva, ¿verdad? ¿Ya? Y cuando la alcanzan, se introducen ahí y se invaginan, se desprenden, se separan del epiblasto y viajan, se deslizan, caen hacia abajo. Algunos desplazan al lipoblasto, ¿ya? ¿No? Entonces algunos desplazan al lipoblasto, comienzan a formar, ¿ya? Una estructura que se conoce con el nombre de endodermo embrionario, y otras se ubican entre estas dos estructuras mencionadas y se va a originar el mesodermo, ¿ya? Entonces, las células que quedan forman el ectodermo. Entonces, cada uno de ellos tiene un destino, ¿no? El ectodermo da sobre todo una formación de estructuras que nos mantienen en relación al exterior, luego el mesodermo y el endodermo, que tiene responsabilidad en la formación de otras estructuras. En la hoja germinativa ectodérmica tenemos nosotros que se forma el sistema nervioso central y periférico, el epitelio sensorial del oído, nariz, ojos, epidermis y derivados, ¿no? Los anexos, ¿no? Pelo, uñas, glándulas sudoríparas, glándulas mamarias, la pituitaria, la médula adrenal, el esmalte dentario del cristalino del ojo. En la hoja germinativa mesodérmica tenemos otro tanto de estructuras: la dermis, el revestimiento de los vasos sanguíneos, cavidades corporales, cavidad pericárdica, pleural, peritoneal, el tejido muscular, tejido conectivo de hueso, cartílago, sangre, la corteza adrenal, dentina, el corazón, los riñones, los uretes y los órganos reproductores internos, además del vaso. Por último, la hoja germinativa endodérmica va a dar origen al revestimiento epitelial del tracto digestivo, del tracto respiratorio, auditivo, vejiga urinaria, uretra, a la mayor parte del hígado, a la vesícula biliar, el páncreas, timo, amígdalas, glándula tiroides y paratiroides. Entonces, eso es lo que va a dar origen, y en eso termina, y es la finalidad de la gastrulación: formar las 3 capas que van a dar origen a las diferentes estructuras que va a conformar al embrión, al neoembrión, y que, como vemos aquí en esta tabla final, tenemos que el periodo embrionario abarca hasta la semana 8, con la formación de diferentes estructuras. Recuerden que en la semana 8 la cabeza ocupa las 2/3 partes del tamaño del embrión y ya tiene una forma humana. Al comienzo no, tiene una forma muy similar como cualquier otra especie. Conforme pasan las semanas van diferenciándose las diferentes estructuras, aparatos, sistemas, y ya a la semana 8 tiene un esbozo de corazón primitivo, que emite también su latido cardíaco desde la semana quinta, que puede ser detectable ecográficamente, quinta, sexta semana. A partir de la semana 8 hacia adelante, ya nosotros estamos hablando
del periodo fetal. Entonces, acá vemos de que conforme avanza las semanas de gestación, se van formando los diferentes aparatos y sistemas, ¿no? Que en virtud del tiempo no se puede estar comentando más. Eh, Cada uno de ellos en su momento, y acá sí ya ustedes deben de tener presente que estamos tratando en obstetricia no solamente a la mujer, sino estamos tratando a un feto que está dentro de la mujer y que cualquier cosa que hagamos nosotros puede tener repercusiones positivas o negativas en el embrión o en el feto. Inicialmente podemos tener un tremendo problema en la diferenciación y dar origen a algunas malformaciones, algunas alteraciones estructurales, ¿no? Pero también recordemos que no porque pasó, como dicen, pasó ya la semana 12, ya le puede dar de todo. También yo puedo tener bien desarrollado el sentido del oído, pero me dan, por decir, canamicina, aminoglicósido, y el bebé pierde la función. Estructuralmente tiene bien todo, pero queda sordo. Ese es un ejemplo de cómo se puede afectar no solamente la parte anatómica, la parte estructural, sino también la parte funcional. Bueno, creo que vamos a dejarlo ahí, ya la hora está cumplida, ¿ya? Y si tienen ustedes alguna pregunta, ya para pasar ya a, a sus actividades complementarias. Bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bien, chicos, he tratado Gracias, doctor. de graficar de una manera muy eh, rápida, lo más entendible, lo más digerible posible, estos aspectos que son a veces para muchos muy tediosos, pero que de verdad nos explican lo maravilloso que es cómo la naturaleza y Dios han hecho las cosas de modo tal que esté todo perfectamente bien engranado, todas las cosas en su momento, en su tiempo, y de ese modo vamos a hacer que el ovario y el útero cumplan la función que tienen, no solamente la función somática, la función trófica que tiene el ovario con la formación de los estrógenos, progestinas, sino también la otra función que es la función reproductiva, que es perpetuar la especie con el juego del aparato o, reproductor y la integración a los diferentes ejes, ¿no? Hipotálamo, corteza, hipotálamo, hipófisis y ovario. Entonces, será hasta la próxima, chicos. Un gusto y que tengan buenos días. Hasta luego.